Buenas, buenas. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Se escucha? Estamos en espera. Hola, Dan. Saludos. Saludos, Fernando. Saludos, saludos a todos. Saludos, edificio. Ya estamos por comenzar este podcast. Saludos, saludos. Vamos a esperar a Lucio que se conecte en su cuenta habilita. Él tiene una cuenta en Instagram habilita. A ver. Buenas, buenas. Ay, Ahí está. Hola. hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchas bien y todo? Igual, ¿tú me escuchas? Sí. Ok, vamos a saludar a todos los que están conectados. Ok, Saludos buenas a noches. Fernando, a Raciel, a todo Ciudadano, a todo el crew de aquí que estamos conectados. Muy buenas noches. Vamos a empezar este podcast, que ya tenemos unos cuantos podcasts ya añadidos en esta cuenta. Sí, es En lo que este momento, estaba viendo. pero sí, vamos a presentar a Lucio en esta cuenta de Habilita. Pues una pequeña presentación, Lucio. Sí, Gil, ¿verdad? Digo, no Sí, tengo el sí, gusto de Gil, conocerte, sí, personalmente, pero bueno, ahí por redes poco a poco. Pues sí, exactamente. Gil, mira, pues me presento. Mi nombre es Lucio González Camargo. Yo soy licenciado en terapia física. Egresado de la Universidad Politécnica de Pachuca. Yo soy de Pachuca, pero vivo acá por cuestiones de trabajo, vivo acá en Tampico. Y pues llevo viviendo aquí desde el 2015. Salí de la universidad en 2012. Ya llevo algo de tiempo egresado.
y pues, pues bueno, pues acá andamos ya en Teletón y ahora actualmente aquí en el consultorio, en Habilita, en este proyecto que comparto con otro colega, licenciado en terapia de la comunicación humana. Y bueno, ya, ahorita ¿cuánto tienes con el proyecto? Que ¿Te acabas de empezar. habilita? Ajá. Eh, pues como tal en redes, sí. Fíjate que tenemos, yo creo que como en octubre del año pasado empezamos con esta idea. Todo surgió por la necesidad de tener como que un consultorio donde consultar pacientes con una doctora, una médico especialista en rehabilitación, una psicóloga, mi compañero terapeuta de lenguaje y yo. Por azares del destino, la doctora se tuvo que regresar a Ciudad de México. Mi compañera psicóloga no pudo continuar con nosotros y entonces nada más decidimos quedarnos Juan Carlos y yo, que es el terapeuta del lenguaje. Y entonces se puede decir que en el consultorio tenemos un año. En esto de las redes sociales de Instagram, yo creo que como un mes apenas que le abrimos un Instagram al consultorio. Como tal, habilita es el concepto del consultorio, de la rehabilitación, de lo que es terapia o fisioterapia neurológica y pulmonar, que es la parte que yo hago, y la de comunicación humana o terapia del lenguaje, que es la que hace Juan Carlos. Entonces ya Eh, tenemos. ya, ¿cuántos años tienes ejerciendo la fisioterapia? Yo desde el 2012, pues échale cuentas, ya como 10 años. 10 años. Ya salí, estamos salí, ya ajá, casi igualmente como yo, fue más de 12 años salí. ok. Yo salí en 2012, y tuve la fortuna, creo yo, así lo considero, de que hace cuenta que mi servicio social yo lo terminé un miércoles, el 31 de enero del 2012, y al jueves, viernes ya estaba trabajando en una unidad de rehabilitación. Entonces sí fue como, pues creo que no muchos corren con esa suerte de encontrar trabajo luego, luego. Yo me siento muy afortunado. Y pues ya de ahí estuve 3 años en una unidad básica de rehabilitación en un DIF allá en Hidalgo, y pues se da la oportunidad de entrar a Teletón y pues ya desde 2015 ya estoy acá en Tampico. Entonces ya haciendo cuentas, pues ya son 7 y 3, ya son 10 años que tengo, por así decirlo, de experiencia laboral o ejerciendo la fisioterapia. La fisioterapia que das a nivel neurológico, pediátrico, ¿no? Estaba viendo mucho en tus posts. Ajá. Sí, mira, pues por Teletón, a lo que más hacemos allá es fisioterapia neurológica o rehabilitación neurológica pediátrica. Es bien curioso porque cuando yo salí del servicio social, para empezar mi servicio lo hice en un hospital. Entonces, pues era un ambiente 100% hospitalario, me gusta mucho, lo disfruté muchísimo, aprendí muchas cosas que en la universidad no aprendí. Y después me voy al DIF y en el DIF la gran mayoría de mis pacientes eran pacientes adultos de lumbalgias, sobre todo ortopédicos. Niños casi no Ajá. veía y honestamente casi no me llamaba la atención. Se da la oportunidad de entrar a Teletón y pues creo que cualquier fisio que le guste la terapia dice, pues Teletón es como un referente pues muy grande. Y dije, sí, sí entro, y casualmente entré a una clínica que en ese entonces era la clínica C, que era de estimulación temprana. O sea, estoy hablando de niños de 0 hasta 3 años de edad, entonces eran puros niños chiquitos. Con el paso del tiempo, pues el Teletón lo que me gusta es que te pide que te sigas preparando, o sea, constantemente te pide que hagas cursos y eso. Entonces los cursos que empecé a tomar eran más enfocados a la fisioterapia o la rehabilitación pediátrica y me empezó a gustar mucho. En el ámbito privado, pues lo que más hago es eso, fisioterapia o rehabilitación pediátrica enfocada sobre todo a trastornos neurológicos. Y es algo que actualmente puedo decirte que me gusta muchísimo, y pues ahí andamos, seguimos aprendiendo, seguimos preparándonos pues para cada día tratar de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Entonces sí es enfocada a la fisión neuropediátrica. Es muy interesante lo que estás diciendo. Casi mucho de la pediatría en neurología y más que nada la terapia física en niños, casi nadie la agarra por un poquito no tanto la disciplina que tenemos que tener con los niños y es un poquito más difícil de entenderse con ellos mismos. Sí, Porque, fíjate que sí, en esa parte coincido mucho. Creo que trabajar con un niño, siento yo que es más complicado que trabajar con un adulto. Un adulto te puede entender lo que le estás diciendo, puede dimensionar tal vez lo que le pasó y por qué le estás haciendo tal ejercicio, tal terapia. Un niño no.
un niño no entiende a qué va el CRID, o un niño no entiende a qué va a tu consultorio o al DIP, a terapia. O sea, él no sabe qué le pasa, no entiende todavía. Y el hecho de que llegue a un lugar con gente que no conoce y luego esa persona todavía lo va a mover, lo va a agarrar, le va a decir que haga cosas, pues sí es más complicado y es un reto muy grande. Creo yo que incluso hoy subía un video precisamente de eso, ahí en la página de Habilita, sobre cuando trabajas con niños debes de tomar en cuenta que tienes que ganarte primero su confianza y utilizar el juego como herramienta para dirigir o guiar la terapia. La principal ocupación, siempre lo he dicho, de un niño es jugar. O sea, no le pidas a un niño que te responda y que te haga 3 series de 10 repeticiones y que luego reduque marcha. O sea, él no lo va a entender. Pero si tú utilizas el juego y lo vas guiando, pues es muy seguro que el niño te pueda responder de esa manera. Entonces creo yo que muchos es a lo que no les gusta porque dicen, niño va a llorar, no me va a hacer caso, hace berrinche. Entonces es como que muchos le corren, o quienes se especializan más en esa rama son mujeres, porque tal vez tienen un poco más de afinidad con los niños y tal vez dicen, pues como es mujer seguro sí se deja, o porque a lo mejor es más paciente y así. Pero no, o sea, creo que hombres y mujeres tenemos las mismas habilidades, solo es cuestión de que te guste lo que haces y ya de ahí pues ya le des. Entonces, como dices, no muchos le agarran o les gusta, pero cuando ya encuentras como que el hilo a cómo trabajar con ellos es bien divertido. Yo sí lo veo bien Sí, divertido. sí, y de hecho hace mucho tiempo yo trabajé en un CRI aquí en Madero. Bueno, Ajá, no trabajé, estuve de servicio y me tocó rotar en el área pediátrica. ajá. Sí, es otro rollo, tienes que tener o sea, tu paciencia y con los niños al recibir. También toma mucho en cuenta el papá o el paciente que lo va a ayudarle, Uh-huh. que se está viendo, a veces te intimida un poquito más por lo que le estás haciendo al niño. Ajá. Fíjate que sí, el trabajo con los papás es bien interesante porque, por ejemplo, digo, Sí, yo no soy papá, los que son papás supongo que no les gusta ver a su hijo llorar, y eso me lo han contado muchas mamás ahí del CRIT. Me dicen, es que yo veo a mi hijo llorar y no quiero que ya esté llorando y quiero que ya no haga nada, ¿sabes? Entonces sí es complicado el trabajar con un niño, no complicado ni difícil, creo que tienes que encontrar el modo. Y ahora también trabaja con el papá, ¿sabes? Porque sí. hay muchos papás que son muy aprensivos o que son muy apegados a sus hijos, entonces sí es algo que tienes que trabajar, saber manejarlo sobre todo, creo yo. No, sí, y son distintas técnicas o ahora sí que tienes que ayudarte para poder que la terapia se vaya haciendo amena y que tampoco no afecte al papá o al que le está ayudando. Así es, y sí, así es. Eh, y ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo más en Habilita? ¿Nomás es ahí en el consultorio? ¿Qué horas a qué horas estás? Mira, en el consultorio, como yo trabajo de lunes a viernes en Teletón, de 7 a 3, aquí al consultorio vengo llegando a las 4. Este consultorio, como te digo, yo lo comparto con un terapeuta de lenguaje que también trabaja en el CRIT, entonces cada quien ya tiene sus horarios. Hay días en los que él lo ocupa y hay días en los que yo lo ocupo. Prácticamente aquí en el consultorio lo que ahorita estoy viendo más es paciente pediátrico, no necesariamente neurológico todos, algunos con síndrome Down, otros con secuelas de mielomeningocele, algunos con parálisis cerebral y terapia pulmonar también. Ahí de repente, todavía como que así que te digas, muchos pacientes de terapia pulmonar todavía no, pero por ahí ya de repente me empiezan a buscar, sobre todo para ir a domicilio en la terapia pulmonar, porque son pacientes adultos que a lo mejor no se pueden trasladar. Pero aquí en Habilita lo que trabajo es mucho con niños. Mi compañero Juan Carlos también lo que trabaja es casi población pediátrica y algunos que otros adolescentes. Ok, ahorita me estás diciendo que ya tienes más de un año con el proyecto de Habilita y que apenas acabas de entrar en redes. Ajá. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso en redes? Ahora sí que poner todo lo que tu trabajo acá. Mira, digo, yo nunca lo había pensado, o sea, me había pasado por la mente tener un Instagram o un Facebook de la página.
Yo inicialmente solamente tenía un Facebook que decía terapeuta físico Lucio como mi cuenta del terapeuta, pues no era Propia. del consultorio. Ajá. Y después dije, pues, ¿por qué no hacerle a través de redes? Ahora sabemos que la gente casi la mayor parte del tiempo está pegada al teléfono, y pues lo que más ve es Facebook e Instagram. Y es es una muy buena ventana para pues, captar pacientes también, porque hablamos que también esto pues, es de captar pacientes. Sí, Entonces, platicando con Juan Carlos, le digo, oye, ¿por qué no abrimos una cuenta de Instagram? Y la vinculamos a la de Facebook que ya tengo, y pues ahí, pues que la gente nos conozca, y nada más de que poníamos de repente, yo subí una foto de qué es la terapia del lenguaje y qué es la pulmonar y así. Pero yo siempre he creído que si ya vas a compartir algo tiene que ser información que sea útil para la gente a la que la está viendo. exactamente. Ajá. Entonces, la idea de Habilita o de del contenido que se trata o se quiere compartir en Habilita no solamente es dirigido al terapeuta físico o al terapeuta del lenguaje. Tratamos que la mayoría de los reels, porque casi todos son reels los que subimos, es como que si la mamá lo ve, sepa para qué se está trabajando esto del lenguaje, o por ejemplo, tú estudiante de terapia física veas cómo se trabaja el equilibrio en un niño, o tú terapeuta Exactamente. físico sepas cómo se trabaja la marcha, o cómo es el proceso de traslados del gateo al parado, o el ejercicio en un lesionado medular pediátrico, ¿sabes? Como que te sirva de tips, te dé ideas, que digas, ah, mira ese ejercicio, pues lo puedo hacer con un paciente que tengo, o algún médico, o sea, quien lo pueda ver pueda entenderlo. No necesariamente va dirigido a un personal, a un sector en Sí, específico. Creo que los reels están bien entendidos, bien simples. Luego le digo a Juan Carlos, oye, a ver, vamos a subir esto del lenguaje y necesito que me digas qué es lo que estás haciendo y por qué. Y a veces él se quiere extender mucho y le digo, no, o sea, que no, sean no, no, cosas tiene que ser corto. exactamente, o sea, que quien lo lee y que no es licenciado en comunicación pueda entenderlo perfectamente. Y lo que pasa es que también ahorita lo que es redes tiene que ser formato cortito, ya sea en TikTok, también, bueno, yo lo que ahorita he manejado mucho es TikTok y lo que es el otro Kawaii. A ver si no Ajá, aquí me banean con esas cosas, porque lo que pasa es que ahora sí que los cortitos son los que te van a hacer un poquito, o sea, se les queda más la gente, es un poquito más, ahora sea que más dinámico, no se uh-huh, entretiene mucho la gente, sino que va viendo y ya si te sigue si te la cuenta. ajá, sí, exacto. Igual otros compañeros que de otras partes de la República que han subido, ya sean tips cortitos, ya sean de, no sé, columna vertebral, algún Ajá. lesión medular, todo lo que quieras. Y es muy bueno. Sí, fíjate que sí. Entonces, digo, ahorita le hemos dado por esa parte de los reels, que siento yo que, pues, creo que te tiene más atención un video que una imagen, porque la imagen, pues, solo es la foto y tendría que decir mucho, y y entonces siento que la gente no tiene tanto tiempo, no se detiene tanto a leer, sobre todo. Entonces, es como Ajá, algo que capte su atención, y pues ya ahí poco a poco, y ya pues de repente veo que me dicen, ¿sabes qué? Ocupé tal ejercicio incluso hasta dicen, para mí, para mi rehabilitación de mi pie y así. Entonces digo, bueno, qué chido que le sirva a la gente eso. Y la idea es, pues también de repente, tenemos la fortuna, tanto Juan Carlos como yo, de conocer varios especialistas, varios otros colegas terapeutas físicos, otros colegas del lenguaje, médicos, psicólogos, que tal vez en su momento vamos a empezar a invitar para que nos hablen de temas, así como estamos teniendo una plática tú y yo, ¿sabes? O sea, y que, exactamente. por ejemplo, si hay una mamá que tiene dudas sobre el lenguaje, le puedan preguntar a la terapeuta del lenguaje, oye, ¿por qué a mí pasa esto? ¿No? O, por ejemplo, la otra vez cuando hacíamos nuestro primer en vivo, Juan Carlos y yo decíamos, invitar de repente a una psicóloga que nos hable de cómo manejar la discapacidad. Yo como terapeuta, ¿no? O las mamás, cómo manejar la discapacidad de sus hijos. Cosas así que te puedan servir. Entonces, esa es la idea también de empezar a invitar a la demás gente, que a lo mejor mucha gente no la conoce y pues a través de esto, pues se puede dar la oportunidad de que puedan conocerlo. No, y aparte que también conoce mucho del trabajo de los otros compañeros que a lo mejor no están en redes, pero tienen muy buenos temas que dar y si la gente ahora sí que los va a conocer de una manera muy simple, dinámica, no tan rebuscada como nosotros que tenemos que buscar para poder hacer la terapia, ahora sí que mejor, Ajá. porque sí, o sea, ahora sí que te abren muchas puertas en las redes sociales,
para que así que nos ayudemos entre todos los compañeros del gremio, porque pues sí nos ayudamos. De hecho, Sí, sí, sí. ojalá que tengas que Raciel te invite a su podcast, que es muy Ah, ok. bueno, que también es un buen entrevistador. Ahí luego te paso el dato. Ah, pues con Este, gusto, digo, estamos abiertos igual y para que más gente nos conozca y los que a lo mejor me sí, siguen a mí y no lo conocen a él, pues poco a poco, digo, yo no tengo tanto, un mes apenas en Instagram, pero pues poco a poquito. También doy clases, entonces de repente ahí luego les digo a mis alumnos, ¿quieren ejemplos de cómo se trabaja con pacientes? Tengo una página del consultorio, ahí pueden verlo y pues ya ahí ellos también ya se pueden dar una idea. no, y de hecho es muy, ahora sí que te digo, es bien fácil de a veces poder comunicarlo, algo muy complejo, hacerlo un poquito más sencillo y que entendible para ahora sí que al público, que entienda Ajá. tu trabajo y lo que estás haciendo. O sea, de acuerdo, ahora sí que más simple, pero ahora sí que tenga la carnita. Ándale. Sí, 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 es lo este, importante. sí. ¿Y ahorita qué más proyectos tienes, Lucio? Pues mira, así como que inmediatos, pues es tener como que ya bien organizado a quiénes vamos a invitar, con qué temas, este, seguir promocionando el consultorio. Próximamente se va a unir con nosotros otro terapeuta. La verdad, este espacio nosotros lo rentamos, o sea, el espacio físico del consultorio. Entonces, en las mañanas es un espacio que está desperdiciado completamente, o sea, nadie viene aquí. Entonces, lo que hicimos es tratar de invitar a otro terapeuta para que él pueda trabajar en el consultorio en las mañanas, pero la idea de Habilita es como que enfocarte solamente en algún sector en específico, ¿no? La vez pasada yo lo comentaba, a veces queremos abarcar mucho y a veces pues, también hay No, que no se reconocer puede. nuestras limitaciones, ajá. Entonces, ahí a Eliel, que es un terapeuta físico, que ya posteriormente estaremos invitándolo igual para que lo conozcan y que él trabaje en las mañanas. Entonces, ahorita como que lo que sigue es, así que armar bien nuestra lista de invitados, sobre todo de las charlas que queremos hacer y ya como tal después hacerles saber lo que va a estar trabajando Eliel en las mañanas aquí en el consultorio. Sí, oye, también te voy a preguntar, el viernes pasado tuviste el live Ajá. con, nada más estuviste, ¿qué dinámicas vas a implementar ahí en ese live? ¿O qué, En aparte de el, los invitados? Pues es hablar, por ejemplo, digamos, vamos a preguntar, por ejemplo, no preguntarles, pero simplemente es, por ejemplo, yo ya tengo pensado a qué personas voy a invitar y vamos a tener un tema en específico. Por ejemplo, Ajá, la que recientemente, o la más próxima, perdón, es la doctora Stephanie Guarneros, que ella es la que iba a estar con nosotros, o más bien estuvo con nosotros trabajando el año pasado ajá. y el tema de ella es rehabilitación pediátrica. Entonces, la plática va a girar en torno a la rehabilitación pediátrica. Si hay alguien, por ejemplo, ahí después tengo una pregunta respecto a rehabilitación pediátrica, que la doctora nos cuente su experiencia. Por ejemplo, ahorita ella estaba trabajando en Teletón, pero se fue a trabajar al ISSSTE, a la Ciudad de México. Entonces, de ver paciente pediátrico, ahora pasó a ver paciente adulto. Entonces, a ver qué diferencias hay, como cosas así. Por ejemplo, que tenemos pensado invitar a otro terapeuta que es muy bueno en parálisis cerebral, que nos hable acerca de parálisis cerebral. Por ejemplo, en parálisis cerebral hay muchos mitos, o sea, no todo lo que tú veas que es un trastorno de movimiento es parálisis cerebral. Dentro de la parálisis cerebral hay diferentes tipos de parálisis, aunque sea el mismo diagnóstico, se pueden comportar diferente. Entonces, es algo que, sobre todo, es un tema en específico, abordarlo desde diferentes perspectivas, puntos, y si alguien Puntos de de quien vista. nos está viendo, tiene preguntas, pues ahí poder resolverlas, ¿no? De eso es de lo que va a tratar prácticamente esos en vivos. Sí, y está muy padre porque también a veces las dudas para un poquito de tenerlas más más claras, Ajá, como o sea, irte también directamente con el doctor o con el terapeuta físico, ya más enfocado a ese tipo así es. de terapia. Así es. O, por Sí, ejemplo, hay terapias como, por ejemplo, no sé, hay terapeutas que se dedican a lo del linfedema y cáncer y casi muchos no saben qué hacen ellos, por ejemplo. O los exactamente. pacientes que digan, mira, si hay alguien que pueda tratarme. O, por ejemplo, invitar no sé, se me ocurre algún terapeuta que haga dermatofuncional, ¿no? Entonces, ver cómo también hay una rama de la fisioterapia enfocada a eso. Entonces, cosas así que también le sirvan a los colegas. Sí,
exactamente para ahora sí que para también tenernos en cuenta con quién referirlos también un especialista allá en ese tipo de terapeuta, porque a lo mejor más que nada yo me ocupo más de trauma y lo que es Ajá, es lo que más me gusta y lo que más me encanta, ortopedia. ajá, Y es lo así que es. más tengo, o sea, ahora sí que más personas de ese tipo. Sí, sí, Pero, fíjate que a mí me pasa algo bien chistoso, por ejemplo, luego yo de repente voy a hacer ejercicio y así, y ahí en el gimnasio o a donde voy a hacer ejercicio me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Y ya les digo que soy fisio, y ya empiezan, es que fíjate que me ya, lastimé o acá y así, y me dicen, ¿cuánto cobras la consulta? Y esto y el otro, y a veces yo les digo, de que mira, te voy a ser bien honesto, sí soy fisio y te puedo tal vez ayudar un poco, pero honestamente reconozco que no sé tanto del tema, pero mira, te puedo pasar el contacto de estos que yo sé que son buenos en eso. Y eso es lo que sí, hago. Entonces, como que empezar a referir también a los pacientes con quien deben ir para que pues salgan más rápido. sí, y no, y de hecho, es más, es menos trabajo para ti porque a lo mejor tú no desconoces del tema y a veces por captar ese paciente, o a lo mejor no lo sabes tratar, y ya Así valió es. queso. O sea, Ajá, tienes sí, que, tus limitaciones como así es. terapeuta. Así es, reconocer hasta dónde somos capaces hasta dónde nos toca intervenir y a dónde ya dices, no, esto ya no me corresponde, y derivarlo, referirlo. Incluso fíjate que no solamente a otro colega físico, me ha tocado de No, repente ahí trabajar. Por ejemplo, este fin de semana tuve a un niño, tengo un paciente con síndrome Down que me dice la mamá, fíjate que a él yo lo estoy viendo porque tiene sobrepeso y algunas alteraciones posturales, entonces estamos trabajando mucho la parte de actividad física, coordinación, equilibrio y eso. Y pues también mantenerlo en actividad por el peso, ¿no? Y me decía la ajá, mamá, es que me dijo el endocrino que sí ha bajado de peso, pero que sus niveles de colesterol siguen altos. Y le digo, bueno, le dije, y me dice, ¿y con la terapia crees que salga? Y le dije, mire, es mucho la terapia, el ejercicio, pero también cuenta mucho la alimentación. Y me dice la exactamente. señora, fíjate que no me quiere comer nada, solo quiere carne y pollo. Y yo de que, pero ¿por qué? Y dice, pues no sé, antes de la pandemia, y le digo, ¿no come verduras? Y me dice, no. Y le digo, y a lo mejor habrá algo dentro de la cavidad oral que a lo mejor no le esté permitiendo tolerar ciertas texturas de las verduras y así. Entonces ya así como que indagando le digo, mira, ¿y por qué mejor no consulta con un terapeuta del lenguaje, que le haga una valoración sobre la cavidad oral y ver qué tipo de consistencias puede tolerar y qué no, y que él empiece a Sí, ayudar por esa parte? Entonces te digo, no solamente me ha tocado canalizar con otros fisios, sino también, o por ejemplo, con terapeutas ocupacionales. Yo ya ajá. le di la movilidad, pero que necesita ir a un ocupacional para que ahora le enseñe una función, una actividad, ¿no? O Y ya sabe en qué, específico. señora, así es, o por qué no va a consulta incluso con un genetista, con el cardiólogo, o incluso, o sea, es como que irlos orientando también. Porque digo, creo que no soy el único, a todos los que nos están viendo y se dedican a esto de la salud, de repente te llega el paciente sin haber ido a algún doctor antes. Exactamente. Ajá, Y es que es casi, como piensan que tú es eres de muy la regular. salud. Ajá. Y es muy Piensan que regular tú porque eres a de veces, la salud, voy con Gil porque él tiene su consultorio. ¿Qué tienes? Pues me sí, duele. Y tú dices, ¿pero qué? O sea, ¿ya fue un médico? No. Entonces a ver, vamos a primero a ver qué tiene y si es necesario que vaya primero y la revise alguien más, mejor vaya primero. ahora también la historia clínica que a veces tenemos que hacer, preguntarle todo al paciente, todo. Así es. Que lo que haces, tus actividades, lo más, o sea, lo más simple que puede hacer, pero a veces te dan datos muy curiosos. No, pues falta esto, falta el otro, Ajá. o te toca esto, tienes que hacer esto, pero a veces tú no eres el experto, tienes que referirlo a cierto experto que te va a ayudar para, ahora sí que te pueda venir, o a lo mejor puede ser tratado nada más con ese tipo de profesional. Ándale. Sí, ajá, sí, o sea, pues, ¿sabes qué? Ya hice mi historia clínica, ya exploré, pues sí, sí la puedo tratar yo. O ¿sabe qué? Se me hace que a lo mejor es algo más interno de algún órgano, tu dolor de espalda no es lumbalgia, sino a lo mejor es algo renal, pues vaya al médico, ¿no? Entonces sí es Sí, como que saber bien hasta dónde, como te dije hace rato, saber hasta dónde llegas tú, conocer tus limitaciones, sobre todo, creo yo. sí. No, y de hecho también a veces te llegan los mismos pacientes y dicen, por un dolor, o sea, que dicen, no, es que tengo este dolor. Bueno, ¿qué hiciste? No, pues que hice tal cosa. Ajá. Sí, digo, pero ¿cómo?
ya fueron días o no, pero nomás fue ese día en tal que me dolió. Digo, pero pues, tiene que haber algo que te haya sucedido, Así una es. cosa. Y a veces no te saben explicar y tienes que referirlo a veces a lo mismo trauma o a lo mejor un doctor general que nada más necesita un medicamento nada más Sí, o fíjate que nada sí. más. Sí, sí, es bien importante. Es bien, bien importante. Por ejemplo, a mí de repente, ahorita con esto de la pandemia, se desató mucho pues todas las secuelas respiratorias del COVID. Sí, Y muchos pacientes de que tú eres terapeuta, sí, entonces tú sabes terapia pulmonar. Yo en el 2020 fue donde me capacité, o sea, por parte de Teletón nos capacitaron para terapia pulmonar. Y dije, sí, pero primero tiene que ir con un médico especialista en rehabilitación pulmonar, porque ya si de por sí lo físico, aunque sea ejercicio, implica ya un riesgo para la salud. O sea, sí. los mismos efectos del ejercicio van a provocar ciertos efectos fisiológicos en tu cuerpo que pueden desencadenar cosas que si no estás controlado pueden pasar, cuanto más ahora lo respiratorio. Entonces, un ejercicio mal hecho, al que el paciente de repente tenía flemas y esas flemitas salían con sangre y no te dijo, y eso ya es una contraindicación para la rehabilitación pulmonar, es no, mejor primero vaya con un doctor que lo Exactamente. revise y que ese doctor le haga los estudios que le tiene que hacer y que entonces ahora sí le prescriba y le diga, ¿sabe qué? Puede hacer el ejercicio, puede hacer la No, terapia pulmonar. y a veces muchos fisios, o a lo mejor no todos, pero muchos prescriben a veces medicamentos y esto es lo malo. Y esto es No, eso está malísimo, ahí mal. sí eso está mal. Yo de Para hecho empezar, les digo yo, sí. No, es con dime. un doctor, es con un doctor que tiene que referirte medicina, le digo, nada más. Yo Así como es. terapeuta nomás es hay que moverte y también saber cómo te debo de mover y en qué momento debo de moverte. Así es. Digo, pues ya simplemente, o sea, nosotros terapeutas trabajamos con movimiento, prescribimos ejercicio y esto. Ajá, No prescribimos medicamento. Debiéramos saber, sí, cuáles son los efectos, pero no somos médicos para prescribir medicamento. Y hay, o sea, como dices, desafortunadamente hay quienes se les hace bien fácil, pues inyectes esto, tomes esto, cuando no sabes que si el paciente tiene ese medicamento, a lo mejor está contraindicado para algo que pueda tener y no le preguntaste y pues ahí sí, puede llegar hasta provocarle la muerte o que se ponga más grave, ¿no? ajá, o con una secuela más Así grave. es. Sí, sí, Y sí, ya la no verdad que sabe, sí. y tenemos que a veces tenemos que tener en cuenta que a veces hay de todo en esta vida del Señor que te llegan pacientes de otra oficina, no es que me recetó esto o que me prescribió tal cosa o tal ejercicio. Y también tenemos Sí, sí, que tener en ajá. cuenta que no todos tenemos que tener la habilidad de decir no. Sí, o, por ejemplo, digo, si se da el caso de que llegue alguien que ya fue con otro terapeuta y no estaba haciendo lo que era más recomendado, es decir, bueno, tampoco es como que voy a hablar mal del otro en frente del paciente porque No, creo que no estaría bien, pero lo que voy a hacer es decir, ¿sabe qué? Pues vamos a plantearnos nuevos objetivos, vamos a hacer otro tratamiento y pues vemos cómo va avanzando, ¿no? sí, Entonces, y ahí pero siempre, siempre creo yo que es respaldarse bien, bien. Incluso yo sí estoy muy a favor de trabajar de la mano con algún médico, porque sí es bien importante cuidar la salud de nuestros pacientes. sí, y más que nada porque tenemos que tener en cuenta que eh, como anteriormente, no sabemos ni tenemos la facultad de poder hacer a veces un diagnóstico tan a profundidad que tenemos que Ujú. tener ahora sí que los datos para poder hacer la prescripción, pero en ejercicio físico, Así es, sí, es y correcto, sí, más que nada. Y así ahorita, es. ¿qué más ahorita, aparte de esta cuenta, qué es lo que estás haciendo? ¿Estás en Teletón nada más, en Teletón y aquí en Habilita? No, mi trabajo como que por el que estoy en Tampico es Teletón, que es de lunes a viernes de 3 a 4. En las tardes estoy aquí en el consultorio, te digo, los días que me tocan estar. Cuando está Juan Carlos, lo que yo hago es veo pacientes a domicilio. Y Ya. los viernes doy clases en una universidad. Es otra parte que descubrí aquí también que me gusta mucho, enseñar, la docencia. Entonces, también doy clases en una universidad aquí en Tampico. Entonces, eso es lo que hago y pues
pues se puede decir que esas son mis tres actividades principales aquí. ¿Y en la docencia cómo te ha ido? Fíjate que fue algo bien chistoso igual. Así como la rehabilitación pediátrica llegó a mi vida de manera sin que yo lo buscara, así como que yo quiero ser fisioterapeuta pediátrico, también la docencia llegó. Era algo que cuando yo estaba en la universidad no se me hubiera ocurrido, ni incluso cuando estaba en el DIF. Llego a Teletón, muchos de mis compañeros que pues ya tenían tiempo ahí, colegas míos, que daban clases ya, y hubo uno que daba clases en la UNITAM, que es donde estoy dando clases, y que había agarrado 2 materias, pero ya no iba a poder seguir con, o sea, nada más iba a poder quedarse con una materia. Y me dice, ¿no quieres dar clases? Y yo de que no creo, o sea, le dije, no es algo que creo que pueda. Y me dijo, ándale, o sea, dice, no tienes nada que hacer, porque yo recién había llegado, no tenía nada que hacer en las tardes, y dije, pues bueno, pues una entrada más, y pues sirve que me pongo a leer y que me distraigo en las tardes, ¿no? Y así fue como empezó, y poco a poco me empezó a gustar, le fui agarrando el gusto. Creo yo que he tenido muy buenas experiencias, los alumnos pues creo que no se han quejado, inclusive de repente luego me dicen, ay Lee, ¿cuándo me va a tocar clases con usted? Y eso. Fíjate que te voy a contar una última experiencia que tuve el cuatrimestre pasado. Di la materia de crecimiento y desarrollo, que es algo que pues me gusta mucho en niños. Y cuando empezamos las clases, el primer día les pregunté a los alumnos que eran de tercer cuatrimestre que qué expectativas tenían ellos en cuanto a la materia, o sea, qué esperaban, que cuando acabara el curso, qué les gustaría saber. Y todos de que no, pues saber más de la materia y así ya está, ¿no? Y hubo una que me dijo, pues sí, o sea, todos me dijeron eso. Y al final, en la última clase, antes de terminar el periodo, les volví a preguntar. Les dije, ¿se acuerdan que el primer día les pregunté? Sí. Les digo, ahora me gustaría que me dijeran si esas expectativas se cumplieron o no. Y hubo una alumna que levantó la mano y me dijo, mire, Lick, yo le voy a ser bien honesta. Cuando yo empecé la materia, a mí no me gustaba trabajar con niños. La verdad, así lo que tú me dijiste, ¿no? Yo pensé que era bien difícil. Y dice, y ahora he descubierto que me gusta mucho gracias a usted y a la materia. Yo dije, ese es como que Ahí se cumple sembraste el una objetivo. semillita. Sí, sí, así es. Y digo, Y, creo que ha valido la pena todo lo que he hecho cuando pasa eso. no, y también depende muchas veces el maestro cómo te da la materia o cómo la das ahora sí la asignatura. Te Ajá, cambia mucho la perspectiva. Ahora sí que a mí me gusta muchísimo lo que es la trauma por ajá, ciertos maestros que me dieron y que me encantó mucho lo que era así que biomecánica, trauma, todo eso te va evocando más a ese tipo de pacientes y vas viéndolos ajá. y más te va encantando la materia y te vas empapando más de cierto tipo de temas Sí, enfocados a eso. fíjate que justo, bueno, conoces a Pablo Vizcarra, ya lo tuviste aquí en tu podcast. Sí, sí, sí. Él también da clases ahí en Unitam. Justo hoy subía unas fotos ahí a su Facebook de que le llevó a un paciente a sus alumnos y también lo compartí en su WhatsApp y le contesto al WhatsApp y le digo, oye Pablo, qué padre que hagas eso. Le digo, creo que los chavos, sobre todo esta generación que casi la mitad o toda la carrera la hicieron en línea, este tipo de cosas, de prácticas, los motiva y los inspira mucho. Y me decía Y, Pablo, pues es algo que tenemos que hacer, o sea, creo que depende de cada docente y de que hagamos las cosas como hubiese gustado que a nosotros nos las hubieran enseñado. Y fíjate que mucho de eso también he hecho yo. A mí como me hubiera gustado que me enseñaran esta materia y trato de y, hacer lo mejor que pueda. y de hecho, a veces cuando mejor estás diciendo, aprendes más a veces visualmente, auditivamente o como se te ve, pero cuando tú estás viendo un paciente, ya que estás haciendo la terapia, ya haciendo cualquier tipo Ajá, trayendo, haciendo una práctica y que te diga el terapeuta, ya sea el que está ahí en clínica o en cualquier tipo que te está ayudando, que te está escuchando, que te ajá. diga varios tips ahora sí que el alumnado es bien básico y es bien bonito, que te digan para que puedas aprender. Sí, la verdad que sí. Y te digo, yo lo que hice en esta materia, que es la última que recuerdo, digo, he tratado de hacer otras cosas, pero lo que hice en esta era una materia muy teórica, era enseñarles cómo es el crecimiento y desarrollo de un niño de 0 a 5 años. Y lo Ajá. que hice fue de que, a ver,
ya aprendimos, ahora vamos a traer bebés de 1 mes, de 3, de niños de 2, de 1, y obsérvenlos, ¿no? Y es como que se les queda más. Y por ejemplo, también invité a que Juan Carlos les diera un tema de cómo se da el lenguaje en los niños y invitaron niños. Entonces, creo que como lo dices, ¿no? Viéndolo y escuchándolo, entonces ya hacen como que clic con lo que ya vieron en la clase y se les queda más. No, y de Y hecho más es más no dinámico, te digo, así es. Nuestra carrera es 100% eso, práctica. bastante. Y también a veces hay que entender que a veces es más facilitador para el alumnado que tenga esas herramientas, ya que a veces, bueno, en mi caso, nada más nos llevaban al seguro y a la práctica y vámonos, o al Sí, ISSSTE y vámonos, ahí te botaban. Y tú así es. tienes que preguntar todas las dudas que tenías para poder que, pero ahora cuando Sí. tú tienes la habilidad o ahora sí que la posibilidad de poder ayudarles a los alumnos, es fascinante. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, ahorita estoy dando una materia, bueno, empecé apenas la semana pasada, que se llama lesión medular. Igual me gusta muchísimo. Y hidro. Y lo No, interesante es que hidro, las prácticas las van a tomar en Teletón. Entonces, yo les dije a los alumnos, les digo, qué afortunados, porque cuando yo fui a la universidad, solo fui como 2 veces a una alberca y ya. Y ustedes van a ir cada 8 días a practicar en un tanque real, en tinas y todo eso. Entonces, aprovechen la oportunidad que la universidad les brinda y que también la institución les está brindando y les está abriendo las puertas de su centro para que ustedes puedan aprender. no, y de hecho es una gran práctica a veces tener en cuenta ya cuando tú tienes ahora sí que los instrumentos, que también te tienes que adecuar, que no todas las veces vas a tener la instrumentaria, que tú tienes Así que es. aprender a utilizar, pues que inventarte tú las cosas, porque eso es Sí, lo que no fíjate te que sí. enseñan. Ah, no. Sí, creo que ser terapeuta, llámese físico, ocupacional de lenguaje, incluso hasta psicólogo, eh, creo yo que implica mucha imaginación, mucha creatividad. Por ejemplo, digo, Bastante. yo te comparto este espacio, empezamos a equiparlo poco a poco, o sea, no tengo así que tú digas, puta, es súper material, súper sofisticado, no. Es bien poquito, pero con eso sacas adelante a los pacientes, o sea, no necesito el gran equipo para, No, como dices tú, improvisas, a ver qué voy a hacer y cómo lo voy a lograr. Entonces es exactamente. poco a poco, así es. Y a veces una simple venda, un simple trapo, una cosa que lo tienes en tu casa, una pelota, o sea, Ujú. que es algo muy simple que a veces le va a ayudar, no sé, en cualquier rehabilitación, le va a ayudar mucho al paciente Sí, yo para fíjate que poder a realizar. mí, sí, Dime, si dime. algo aprendí y me dejó mucho el DIF en Hidalgo, fue que yo trabajaba en una unidad básica de rehabilitación. Para los que han trabajado en los DIFs, de los DIFs de los estados, la VR es como que lo último en rehabilitación, lo más chiquito. Sí, Ajá. Entonces estábamos en un municipio que pues no era tan rico. Entonces la gran mayoría de nuestros pacientes eran pacientes que pues, con un nivel económico muy bajo. Entonces tú no le vas a decir, se va a comprar esta pelota o va a hacer esto o va a comprarse estas ligas o esta plástica. No. Entonces ahí tenías que decirle a ver qué tiene en su casa y cómo puede hacerle. Entonces, fíjate que trabajar ahí también me sirvió mucho para esta parte de que no siempre se tiene, o incluso en la VR, quienes han ido o estado en VR sabes que no tienes nada, que solo tienes una no. cama tal vez y una colchoneta y ya. Entonces desde ahí. Y un ultrasonido bien feo, un Ajá. Si un tienes, TENS, si bien les va porque había y muchos un que o TENS todo, estaban ni siquiera ni servían. no, sí, sí, sí. Ajá, No, y a veces tienes que ideártelas, pero a veces un poquito de tu material si es que lo tienes. ajá. O sea, para poder apoyarse, pero a veces no lo hay y tienes que adecuarte ahora sí que lo que tienes. Sí, fíjate que sí, eso es bien cierto. Y eso no nos lo enseñan, eso nos lo No, no enseña te ya lo la enseño. práctica. Y te lo enseña mucho lo que cuando vas así tú solito y dices, ah, caray, cuando vas a un paciente, ahora sí que a domicilio también igual. ¿Qué es lo que Ujú. tiene? Ayudarte, o sea, Ahí, que claro que a veces tienen la posibilidad de poder comprar a veces sus propias cosas, o a veces no. fíjate que sí, es muy ¿No? cierto eso. Y también a veces que, bueno, ahorita también para poder encaminar un poquito más a la plática, ¿cuáles son los proyectos,
ahora sí que, ¿qué tips le darías a los nuevos fisioterapeutas? Pues uno, que se estén seguros que están en el lugar en donde deben de estar, en el lugar correcto. Creo que pudieras tener dudas a la mitad de la carrera. Incluso hay quienes hasta el final dudan todavía de dónde están, pero en el momento en el que ya vas a ir a pedir un trabajo, vas a ejercer, primero debes estar bien seguro que eso es lo que quieres hacer, porque de eso va a depender mucho el cómo lo hagas. Entonces, ese sería uno, que estar seguro que eso que elegiste es lo adecuado. Se vale arrepentirse también, porque como lo dices, ¿no? Uno cuando sale de la prepa tengo que elegir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida cuando tengo 18, Exactamente, 17 años. Entonces no estamos tan maduros como para poder dimensionar esa gran decisión que vamos a tomar. exactamente. Dos, que no tengan, el miedo siempre va a acompañarnos, siempre, siempre, siempre. Pero hay que tenerle respeto. No, no te voy a decir que no tengan miedo, porque a veces el miedo de cierta manera sirve para darte cuenta hasta, como lo que te decía hace rato, hasta dónde puedes llegar y hasta Impulsa. dónde no. Así es. Entonces ten respeto a lo que hagas. Inseguridad no puedes tener, ¿no? Trata de trabajar en tus inseguridades y estar seguro de lo que estás haciendo y creer lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer. Creo que eso es lo que yo les diría, es lo que siempre les he dicho a mis alumnos. A mis alumnos siempre les digo, y es una frase que tengo bien marcada que siempre les digo, algún día ustedes van a ser lo más importante en la recuperación de una persona. Les digo, no estudien para pasar exámenes, estudien para cuando ese día llegue. Entonces, aquí no vengan a sacar un 10, un 7, un 8, memorizarlo todo para el examen, no. Estén conscientes que lo que están viniendo a aprender aquí es porque algún día les va a servir para ayudar a alguien. Entonces, es Sí, eso y nunca perder la calidad humana, porque trabajamos con seres humanos. Ser siempre, exactamente. ser muy empáticos. Y de hecho, nuestra carrera es tan noble que nos toca a veces pacientes que vienen por una cosa y salen con otra, con una sonrisota o con un tipo de agrado, que dicen, te lo ¿Sí? agradecen y te lo agradecen de manera, o sea, genuina. Sí, 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 Muy te das agradecidos cuenta. porque les ayudaste, te das cuenta mucho. Sí, Que fíjate que tienes que sí. tener ser empático con el paciente, porque como tú dices, estamos tratando con personas, no con otro tipo de, o sea, No con es máquinas una, que no ajá, sienten. exactamente. Y estos tipos de foros también tratamos de que ayudarles a los distintos fisioterapeutas que estamos, que pues también nos ayudemos y que también tratar de que conectar con las personas que sean nuestros pacientes, que se acerquen con más confianza a preguntarnos, ya sea de lo que sea, o sea, si no referirnos a, ahora sí que a una especialista, ya tú que estás en esta área, y que te pregunten lo que sea, o sea, Sí, refiriendo a eso, tener sus dudas, ahora sí que enfocarlas, ahora sí que despejárselas, así para que es, sean creo que más fáciles. así es, estamos para ayudarnos, esto de las redes, esto del internet, esto que estamos teniendo tú y yo, tú estás en otro lugar y yo estoy acá y ahora estamos compartiendo, eso es lo padre, podemos ayudar a otras personas a compartir, a crecer su conocimiento, a mejorar su práctica, a mejorarnos entre nosotros también. O sea, no porque yo Sí, lo esté en Teletón o esté en Habilita quiere decir que lo estoy haciendo muy bien, ¿no? O sea, todos tenemos nuestras limitaciones y nuestras áreas de oportunidad. Y hay otros vicios, por ejemplo, yo a veces me pongo y ahí te salen sugeridas cuentas de otros, incluso hasta de otros países que me pongo a seguir y dices, sí, mira cómo trabajan esto. Entonces, eso es lo padre de esto de las redes sociales. no, y de hecho también muchas de las veces que cuando tenemos que abrimos una cuenta, a veces no la abrimos por pura, ahora sí que por puro ocio, ya te Sí, cuentas algo que tú, ahora sí que te interesa o que está enfocado a tu profesión, o ya sea lo que tú trabajes, ahora sí que te encuentras con muchos colegas que se abren, ahora sí que a la plática, como que te invité y muchísimas gracias por estar de invitado, no, hombre, a ti porque por tomarme en cuenta. sí, porque abrimos más que nada, ahora sí que la apertura a cierto tipo de terapeutas para poder ayudarnos, ahora sí que canalizar cierto tipo de pacientes. Ujú. No sé, ya, ahora sí que para poder ayudarnos y
tener una red de conexión. Así es. Sí, sí, es bien importante eso. Y, y ahorita, ¿qué más vas a tener, Lucio? Aparte de todo lo que estás haciendo, Ah, pues ¿cuáles son tus mira, proyectos? otra parte que me gusta mucho es el seguir aprendiendo. A mí me gusta seguir aprendiendo, tomar cursos y esto, y seguirme preparando, y también por eso me gusta que mis alumnos, o que sabemos que estamos geográficamente en una zona del país donde la gran mayoría de los cursos y certificaciones y todo eso se va al centro del país, o se va al norte a Ajá. Monterrey, ajá, o todo es Puebla, Ciudad de México y así. Y muy pocas cosas se organizan de este lado. Últimamente ya ha habido más. Entonces también tengo la oportunidad de conocer pues a muchísimas personas que son buenas haciendo lo que hacen, y muchas de ellas se dedican a dar cursos. Entonces también por ahí les ayudo a promover sus cursos acá en la región. Ahorita en octubre, tuve la oportunidad, no sé si has escuchado hablar de FisioEdu, ¿no? Ah, creo que sí. Bueno, FisioEdu es una consultoría para fisioterapeutas a nivel nacional que hacen capacitaciones, cursos, certificaciones. Tengo la oportunidad de que el doctor Alejandro Santamaría, que es doctor en ciencias del deporte, fuera mi maestro en la universidad. Y pues me llevo muy bien con él. Entonces ahorita va a estar viniendo aquí a Tampico en octubre, a finales de octubre, con un curso que es dosificación del ejercicio en fisioterapia. Entonces por ahí también le ayudo a eso. Eso es en octubre ahorita. Les ayudo desde que a buscar el lugar donde puedan dar el curso, ayudo a promoverlo, pasar información, todo eso. Entonces, eso es otra cosa que igual me gusta mucho. No es cierto, el año pasado trajimos con FisioEdu también el de fisioterapia respiratoria, y fue ahí en la UNE. Ya. Este, en el mes de julio, para conmemorar el Día del Terapeuta, pues ahí rápido me organicé un seminario, perdón, de rehabilitación ahí en la UNITAM, que fue en el SEMAIN. En el CRIT, el año pasado, hice un webinar de neurodesarrollo donde tuvimos invitados que siento yo que saben mucho. No sé, desde el doctor Jiménez Treviño, el autor de neurofacilitación, estuvo ahí compartiéndonos un tema, que todo se prestó pues porque fue en línea. Y ahorita te digo, en octubre es el curso es la de dosificación del ejercicio en fisioterapia aquí en Tampico, en un CrossFit que está aquí en Avenida Universidad. Igual ahí aprovecho para promocionarlo, quien lo estén viendo y estén interesados, luego por ahí te mando la Sí, información y me ayudas a sí, compartirla. sí, cómo Y no. en diciembre tenemos otro curso de parálisis cerebral, actualizaciones tanto en la intervención como en el tratamiento y en el diagnóstico de la parálisis cerebral. Este es con Praxis, es una página ahí también, tiene Facebook, tiene Instagram, de Jorge Enríquez, que es un terapeuta con más de 20 años de experiencia en rehabilitación pediátrica, muy buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo voy a invitar también aquí al Instagram para que ahí quienes lo quieran seguir, pues también lo busquen ahí. Praxis se llama. Y ese curso va a ser ahí en Teletones en diciembre, es de parálisis cerebral. Entonces, pues de cierta manera son proyectos que tengo y algunos retos también, porque no es fácil. Fíjate que yo me he topado, y te lo digo así abiertamente, con muchos colegas que no les gusta capacitarse o les cuesta trabajo invertir en su capacitación. Como que de repente luego nos duele mucho el codo para invertir y dicen, ay, ¿cómo que 2,000, 3,000? Dices, te lo están trayendo a tu ciudad, no tienes que gastar en pasaje, en hospedaje, en comidas, yéndote a otra ciudad y aparte pagar un curso. Entonces también eso es algo a lo que me he enfrentado, fíjate, mucho, que les cuesta mucho trabajo invertir en su educación. Y eso, pues para mí creo que es primordial, porque es la principal herramienta con la que atendemos a nuestros pacientes. Sí, y de hecho, también a veces en la zona se han traído un poquito más ahora sí que de cursos, de diplomados, de certificaciones. Yo hace mucho que no tomo uno, pero a veces por X o Y, a veces el trabajo, lo que tú quieras, se te Uh-huh. va. Pero sí hay muy buenos cursos y de hecho promoverlos también a veces con los mismos conectarnos, a veces para difundir la información y poder, así que ampliar más el, el curso, no sé, o tratar de hacer ruido. Así es, sí, sobre todo hay muchos que, por ejemplo, luego no saben o ni se enteran. Yo lo ¿No? promuevo, por ejemplo, entre mis compañeros del trabajo, entre mis exalumnos y los alumnos que ahora tengo, ¿no?
Pero, por ejemplo, yo solamente trabajo en Unitam, pero allá aquí en Tampico ya está la UNE, que tiene terapia física, está el ICES, que también tiene terapia física. Entonces, son alumnos que también tienen hambre de aprender. Entonces, a través de las redes, porque a lo mejor muchos a mí no me siguen, pero a lo mejor te pueden seguir a ti o pueden seguir otras cuentas, pues ya por ahí También, se empieza ajá. a compartir la información. No, y de hecho también pelotearnos también a veces la información, qué es lo que estás haciendo y difundirla por todos lados, porque yo lo que también trato de compartir a otros compañeros, ya sean en historias, en reels, en lo que tú quieras, para poder esto ahora sí que orientarme un poquito. Así es. ¿Tiene? Sí. Bueno, y ya para finalizar la plática, tres Ujú. preguntas random que siempre hago al final del programa, que Órale. ¿cuál es, ahora sí, grupo favorito, música favorita o canción favorita y deporte favorito? Fíjate que, bueno, la canción y las bandas favoritas, pues tengo varias, pero entre mis bandas favoritas se encuentra Coldplay. Entonces, soy muy fan de Coldplay. Así, mucho, mucho, mucho. Y el Sí. deporte, fíjate que como tal no tengo un deporte que me guste, pero me gusta mucho la natación. La practiqué ya tarde, e incluso tiene como 3 4 años que apenas aprendí a nadar. Entonces, ya tarde y me gusta mucho, es algo que es un deporte que disfruto mucho, que como dices, por X o Y, por trabajo, ya no, muchas veces no puedes seguir, pero es algo que sí me gustaría retomar. ¿Y algún videojuego? Fíjate que no soy de videojuegos. Cuando ¿No? luego les platico a mis amigos o me preguntan, ¿y tú qué te gusta? Yo, no, pues no me llama la atención. Y me dicen, ¿a poco de niño no jugabas? Y yo, no, casi no. Digo, no tuve en mi casa ningún PlayStation ni nada de eso, entonces creo que por eso no me llaman la atención. Ni de grande, fíjate Sí. que ahorita que tal vez pudiera comprarme uno, no, no tengo. No, no me llaman la atención. No, a veces no te interesa. No, me gusta mejor el cine o otras cosas. Ya. Pues muchísimas gracias, Lucio, por De nada, Gil. por tu tiempo. Ojalá que nos pudiéramos acompañar en otro podcast, ya Claro con que sí, invitados con más, mucho gusto. para ahora Sí, sí que ayudarnos y a difundir un sí, poquito claro también la que sí. información. También Claro que pásame la sí. información para poderte, promoverla. Sí, claro que sí, yo te la hago saber allá a través de mensaje directo, ahí te la mando y ahí si me haces favor de promoverla ahí en tus historias o compartírselas en los grupos de WhatsApp de tus colegas que crees que les pueda interesar, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han conectado y nos vemos en la próxima. Bye, Luego, bye. bye.